Buenos días con todos ustedes. Bienvenidos al módulo 12 de esta capacitación. Perfect. Thank you very much. Ken and myself are delivering this training again. Una vez más, estamos aquí, Ken y yo, para esta capacitación. Un poco de orden, me disculpo si es repetitivo, pero hay unas cuantas personas que recién se están uniendo y es bueno siempre recordar en qué nos encontramos. Lo primero es que, como con las capacitaciones anteriores, esta sesión está siendo grabada, por lo tanto la pueden acceder a ella posteriormente en Moodle. Le pedimos por favor que apaguen los micrófonos y que se aseguren que no se prendan a lo largo de la sesión, porque cuando escuchamos el ruido de fondo, ¿no? Es un poco molesto, ¿no? Después, como ya saben, también tenemos la interpretación, ya saben, el icono en la parte inferior. Tienen también en el chat el link para la presentación en español. Las preguntas las van poniendo en el chat y al final de la sesión las abordamos. En caso de que no se puedan cubrir todas, se va a contestar igual posteriormente. Esta es una sesión de 90 minutos. El tema de hoy es bastante largo. Así es que vamos a ver si cubrimos o no preguntas y respuestas. Nosotros estamos recolectando las respuestas de los módulos del 1 al 10 y Miguel las va a pasar a la ARC para su traducción y esperamos que sean emitidas para fines de esta semana. Después de la capacitación, como en los casos anteriores, ustedes tienen que aprobar una prueba con un 80% para poder tener acceso a la capacitación siguiente y también hay un cuestionario de satisfacción. Bueno, vamos a cubrir esta presentación sobre procesos y procedimientos claves. Vamos a cubrir una serie de puntos que son esenciales para gestionar de manera exitosa un contrato NEC. Algunos de ustedes van a decir, eso ya lo escuché, ya sé, pero no afecta en nada, no daña repasar todas estas. Y en algunos, esto es más, tiene que ver con la parte práctica del contrato. En cualquier contrato, no tanto con NEC como en otros, se trata tanto de ciencia y práctica. Es ciencia, ¿por qué? Porque hay cosas que hay que saber, pero también es un arte, porque hay muchas cosas que están relacionadas con cosas prácticas y sentido común que hay que tomar en cuenta. Desafortunadamente, no existe una capacitación uno a uno sobre sentido común, pero la gestión de proyectos requiere bastante sentido, como van a haber ocasiones en las que no va a haber una respuesta buena o mala, pero cualquier cosa que ustedes hagan tiene que poder defenderse a un escrutinio externo y uno tiene que estar en la capacidad de poder explicar por qué está haciendo una cosa de una forma o de otra. Es interesante también que puedan conversar entre ustedes. Entonces hay bastantes temas a cubrir. Bueno, estamos hablando de procedimientos y procesos que los van a ayudar a ustedes para administrar de manera exitosa el contrato. Algunos de los puntos se han cubierto anteriormente, otros va a ser una vez compartir las mejores prácticas. El NEC no es un contrato que se debe ignorar durante la ejecución del proyecto. Específicamente, ustedes que van a estar en el rol de gerentes de proyectos deben ser proactivos en la forma en que administren el contrato y deben estar en la capacidad de desarrollar su propio enfoque sobre cómo lograrlo. Porque al final del día este proyecto no es exitoso y no se ejecuta de manera exitosa. Entonces, las distintas partes interesadas, el contratista, el contratante, el gerente, todos van a hacer un escrutinio cercano. Entonces, tiene que dar evidencia que se han seguido los procedimientos y procesos del contrato. Los puntos que vamos a cubrir son estos y Ken es el que nos va a hablar sobre notificaciones, comunicaciones, solicitudes de información o los RFIs. Luego yo voy a abordar el tema de temas de gestión de calidad y luego también el tema de
las alertas tempranas, luego los eventos compensables, después el monitoreo de progreso y luego finalmente Kenneth va a tocar el tema de solución de disputas. Empezamos entonces con Kenneth. Notificaciones. Buenos días con todos. Bienvenidos una vez más a la capacitación. Entonces vamos a empezar con el tema de comunicación. No, las notificaciones y comunicaciones. Todas las comunicaciones, instrucciones y similares tienen que ser de manera que se puedan leer, copiar y grabar. Todas deben de venir por escrito, las comunicaciones. El otro punto es que las comunicaciones tienen que estar en el lenguaje del contrato. Y este contrato es en español. Si están en inglés, tienen que estar traducidas al español. Go back, please. Stuart, can you go back? Volver a la diapositiva anterior, por favor. Okay. On this next slide, the period of reply may be extended. El periodo de contestación se puede extender, ¿no? El periodo de respuesta, si es que tanto el contratista como el gerente de proyecto se ponen de acuerdo. El gerente de proyecto notifica al contratista si requiere una extensión de tiempo una vez que se haya acordado. Eso es en concordancia con la cláusula 13.5. Eso tiene que hacer con muchísima cuidado porque debe haber ocasiones en las que hayan temas que tengan que abordarse y resolver. Sorry. Am I on the right slide for you? Sorry, that was... You are now. Sorry, thank you. Sorry, that was my fault. Sorry. The contract... Right, we're back to the first slide. I'm sorry about that. Bueno, estamos volviendo a la cláusula anterior. Se disculpa que entonces se solicita también la cláusula Z 13.1 que también agrega los requerimientos del contratista, ¿no? En el uso, ¿no? De un registro en concordancia con el artículo 33 de la Regulación Nacional de la Construcción. También el contrato requiere que el gerente del proyecto, el supervisor de calidad y el contratista contesten las comunicaciones, salvo que se haya establecido de otra manera en el contrato, pero debe contestarse como se establece en la cláusula 13.3, ¿no? Que se establece en esa cláusula que son 7 días. Y si el gerente de proyecto no tiene acceso, no puede contestar, tiene que tener motivos válidos, ¿no? Para no darle información en el momento estipulado o en el periodo estipulado. Como estábamos anteriormente, el periodo de respuesta, como hemos mencionado, podría extenderse, pero eso hay que considerarlo cuidadosamente, porque una de las cosas que sucede en la vida real, proyecto, es que el momento en que el gerente de proyecto pide extensión al periodo de respuesta, el contratista puede presentar una notificación para un evento compensable por un atraso que puede haber sido causado, ¿no? Porque no le han contestado dentro de los 7 días que estaban estipulados. Hay veces que sí se va a tener que hacer esto, ¿no? Pero es algo que hay que considerarlo y tratar de mantenerse, ¿no? Dentro del lapso establecido. Y
pero siempre puede haber casos en los que necesite autorización o haya que escalar las cosas. El requerimiento para notificar la información por el contrato está incluido para evitar, ¿no?, que se pase por alto cosas importantes. Es cláusula 13.7. Por ejemplo, una alerta temprana o una notificación de alerta temprana no debe ser incluida como parte, ¿no?, de las minutos de una reunión. La comunicación tiene que ser en ese caso de manera separada. No se puede meter dentro de, por decir, las minutos en la reunión. No se abordan múltiples temas en una sola comunicación, sino las comunicaciones son por tema. El motivo de esto es, si hubiese una reunión, hubiesen 3 puntos, o una alerta temprana que te cubra 3 puntos distintos y 2 se contesta rápidamente y se pueden solucionar, pero el tercero no, entonces puede ser que el crítico quede ahí atrasado. Por eso se separan los temas de comunicación. Cada tema, cada punto se comunica por separado. El gerente del proyecto y el profesor de calidad, si no contestan a la comunicación o a una solicitud de información del contratista en el periodo establecido, que es 7 días, salvo que haya sido extendido por acuerdo mutuo, de no ser así, va a poder, si no se empieza a mantener esos periodos de tiempo, pueden surgir eventos compensables. Y si bien el gerente de proyecto no tiene derecho a retener las revisiones, tiene que ser por motivos que estén establecidos en el contrato. De lo contrario, podría considerarse como un evento compensable. Y si entonces retiene la aceptación de cualquier presentación, tiene que ser en concordancia con los motivos que se establecen en el contrato. Puntos prácticos a tomar en consideración. Entonces hay que mantenerse, ¿no?, siempre al día con las comunicaciones, no hay que dejar, ¿no?, que se acumulen y hay que estar contestando de manera oportuna. No, el contrato requiere que las comunicaciones sean por escrito. También es bueno, a pesar de esto, conversar, ¿no?, cuando se tratan de resolver temas contractuales o temas complejos. Muchas veces eso es importante. De haber temas urgentes que se vayan a resolver de manera verbal, después deben de ser seguidas de la comunicación o la instrucción escrita inmediatamente. Deben haber momentos en los que hay algo que no se puede hacer, no se puede hacer la comunicación escrita en el momento. Deberían ser esos casos como excepciones, no como regla. No tienen que en algún momento hacerse por escrito. Y no hay que esperar a que las cosas se estén atrasadas, ser proactivo. Aconex. Aconex es la herramienta que nos va a ayudar a gestionar todo el proceso de comunicación. Hay formatos o preformatos en el Aconex sobre todos los tipos de comunicaciones. También hay el formato estándar para el correo electrónico y todas las comunicaciones estándares que se puedan utilizar en un proyecto están incluidas en el Aconex. Las solicitudes de información, los RFI. La solicitud de información es una manera de comunicación muy común en todos los proyectos de construcción, tanto en NEC y en otros. Y la meta o el objetivo de esta solicitud de información o RFI es actuar, ¿no?,
de manera conjunta para resolver cualquier brecha, conflicto o alguna ambigüedad y de resolverla de manera temprana en el proceso de la construcción para eliminar la necesidad de medidas correctivas costosas. La solicitud de información, ¿no? Todos estos procesos se van a gestionar a través del ACONEX. Digamos que falta algo en la información de obra y el contratista no sabe qué hacer o por qué en un tema específico de diseño, entonces solicita un tipo de información que ya sea que sea una información que esté faltante o falta complementar una información ya existente o es ambigua la información y solicita y presenta el RFI. En un proyecto pueden haber cientos de estas solicitudes de información. Por lo tanto, es muy importante que uno se mantenga al día, ¿no? Resolviendo y absolviendo estas solicitudes de información. Si es que no se contestan estas solicitudes de información, pueden generar un evento compensable en concordancia con el contrato. Ahora tenemos las respuestas, ¿no? A esta solicitud de información deben estar por escrito, ¿no? That will be something that will have to be discussed at the time. Bueno, van a tener que ser, deben estar contestadas por escrito y todo esto a través de la conexión. So the contractor should be reminded. Los contratistas deben estar al día y deben estar al tanto de que solamente los eventos compensables que han sido instruidos son válidos, son cambios válidos a la información de obra, ¿no? Y si llegamos a un punto en que el contratista considera este es un cambio pero no le dan una respuesta, todo esto puede llevar a alguna disputa posteriormente, que ya tuvimos una presentación sobre un módulo sobre eso. Si el contratista considera que la respuesta a su solicitud de información es un cambio a la información de obra, en ese caso entonces por lo menos puede presentar o levantar una alerta temprana. Si a través del proceso de la solicitud de información el contratista está preguntando si se le puede dar, si cierta parte de la información de obra se le puede dar de alguna forma, incluyendo alterar lo que ya ha sido propuesto por el contratante, ¿no? Entonces, en este caso, el gerente de proyecto debe aceptar el cambio de la información de obra, porque si cambia la información de obra, también va a cambiar esto, el cronograma de actividades, porque se va a realizar de otra forma. Pero si estuviésemos hablando de un subcontrato de la opción F, el cronograma de actividades en ese caso cambiaría, el precio también, varias cosas cambiarían. Al hacer esto, todos esos son datos que tienen que estar actualizados también. Y a través de ese proceso, entonces, que se está todo registrado en el ACONEX. Gestión de diseño. Okay, are we on the right slide, Stuart? Yeah, that's the first slide, design management. Okay, all right, thank you. Yeah. Okay, so the works information states how much of the design. La información de obras no establece, ¿no?, qué tanto de diseño se requiere por parte del contratista, qué parte va a ser el del diseño. Puede ser que sea la totalidad o solamente parte. Eso queda establecido en la información de obra. This is the clause from the, Esta es la cláusula
packages of the healthcare. Para los dos primeros paquetes del sector salud, que es donde se va a presentar un diseño, el contratista va a hacer un diseño optimizado o va a optimizar el diseño. No, un diseño ya existente que lo va a optimizar. Pero podría ser el caso que sea todo. En las opciones de E y F, el contratista tiene la obligación adicional de aconsejar al gerente del proyecto sobre las implicaciones prácticas del diseño en la obra. Y eso aplica también a situaciones donde no tenga la responsabilidad de diseño. Y en caso que no sea responsabilidad porque se le han dado el diseño y sigamos que el diseño que se les ha dado tiene una serie de temas o problemas que podrían generar ahí, debe de presentar estos casos y debe advertirle al gerente del proyecto o presentar una alerta temprana diciendo este diseño no es fácil de construir o este diseño es imposible de construir o al tal y tal problema. Y esto se hace a través del proceso de alerta temprana. Y para que y si es aceptado como evento compensable, ya se dará la instrucción para los cambios que se puede hacer sobre el diseño y todo eso te estará reflejado también en la información. En la opción F de este contrato NEC, el contratista gestiona el diseño según la cláusula Z 20.2. Y según la cláusula Z 22.1 ha sido cambiada, aumentada, y que solamente el contratista va a ser el encargado del diseño. Eso no significa que el contratista puede subcontratar el diseño, pero sigue siendo el contratista principal el responsable por el diseño. El contratista no se le debe de presentar las características del diseño al gerente del proyecto para que lo acepte. Esto es en concordancia con la cláusula 21.2. Y ahí la revisión no necesariamente la tiene que hacer el gerente de proyecto mismo, sino puede ser que tenga la asesoría de alguien. Eso es en concordancia con la cláusula 14.2, que el gerente del proyecto puede delegar la revisión del diseño del contratista a otros o al supervisor de calidad. La aceptación del diseño no quiere decir que el gerente del proyecto va a ser responsable por el diseño o el supervisor de calidad. Siempre el contratista es el responsable por el diseño. Si durante el periodo de revisión y aceptación hubiese algún detalle, hubiese algún error, el contratista no puede volver a decir tú aceptaste el diseño, está bien. No, él siempre será responsable por el diseño. Y eso no generaría ningún evento compensable. Va a seguir siendo responsable por los errores. La aceptación del diseño tiene que estar en concordancia con la información de obra. Si se ha aceptado un diseño para que pase por un proceso de optimización, la parte original del diseño puede ser redundante. Lo que se debe hacer es que el nuevo diseño y lo que se va aceptando en la optimización se va incluyendo en la información de obra. Entonces la información de obra se actualiza con esos cambios que se puedan generar a través del proceso de optimización del diseño a lo largo del proceso, ¿no? Retrasos en la aceptación del diseño, ¿no? En periodo de respuesta de un evento compensable, según la cláusula 60.1, subacápite 6, no, dice, si no se da algo en ese periodo,
puede generar un evento compensable. Por eso es que los diseños tienen que ser analizados rápidamente, aprobados o aceptados de manera rápida. Otro punto es cuando se está viendo el programa original, tiene que haber un cronograma con relación a esto. No se puede aceptar un programa si lo que está mostrando es que la totalidad de una específica instalación vaya a estar aprobado en un solo momento en 7 semanas, en 7 días. Entonces tiene que haber, la información se tiene que ir presentando, el contratista debe presentar la información de una manera apropiada y por partes para poder ir respondiendo dentro de los plazos establecidos. Durante la construcción es importante el rol del supervisor de calidad que confirma que lo que se está construyendo esté en concordancia con la información de obras. Entonces, ese supervisor de calidad, sea quien sea que vaya a ser, tiene que estar familiarizado con los diseños, con el diseño, tiene que haber estado involucrado, tiene que haber tenido conversaciones sobre distintas partes del diseño, porque al final del día es el que va a confirmar, ¿no? Si está cumpliendo con lo estipulado en diseño. Bien, gracias. Esta es la parte de tu sección. Voy a pasar el control de calidad, ¿no? A lo largo del proyecto, el estándar de calidad, que es importantísimo para nosotros, puede ser definido, pero hay una serie de áreas. Hay muchas partes claves que la pasamos por alto, pero que son esenciales para la gestión del contrato. Primero, el contratante debe de tener objetivos y prioridades claros y deben de comunicarse de manera clara y reflejadas en la información de obra. Esto es importante para poder definir la calidad. Si tuviésemos proyectos en que el contratante desea realizar parte del diseño inicialmente, esta es otra oportunidad de definir el mercado, porque cuando se sale al mercado, a los contratistas o los participantes de la licitación se dice, esto es lo que quiero construir y de esta manera. Entonces puede ser a través del proceso de licitación, el nuevo contratista puede presentar parte de diseño, como ha pasado a veces en este plan de la reconstrucción, ese programa de la reconstrucción. Entonces monitoreamos la calidad de lo que se va a construir una vez que se presenta el diseño. Y mientras monitoramos la calidad, ¿no? También vamos verificando esto. Y por último, también en lo que mencionó Ken, también el supervisor de calidad, que es el que tiene un rol importante, ¿no? En ir revisando, en ir viendo el proceso de construcción y ver que esté en concordancia con la información de obras. Si parte del trabajo inicial del contratista no está en concordancia con la calidad requerida, de frente abordarlo, asegurarse que entiendan lo que se quiere construir, identificar tempranamente los problemas que puedan llevar a una baja calidad de trabajo tan pronto como sea posible. Desde mi experiencia, yo diría que gestionar, ¿no? La calidad o los estándares de calidad de la obra y de los trabajos empiezan el día 1 y concluye cuando terminan las obras. Nunca nos detenemos en este tema. Tener un producto de calidad, ya sea un edificio o lo que fuere, al final del proceso de construcción no es un accidente, porque es algo que ha sido planificado, gestionado y monitoreado a lo largo de la vida del proyecto. Quien ya lo mencionó, pero he hecho acá un resumen de las comunicaciones claves que tenemos en el ACONEX.
son los tipos de comunicación que son las notificaciones del contratista, las notificaciones del supervisor de calidad, los distintos tipos de comunicación. Aconex es la herramienta clave para la gestión de la comunicación y para gestionar la calidad y más aún, o de igual importancia, la gestión de cualquier defectos o imperfecciones que se hayan identificado. ¿Cuál es la meta? Es lo que nosotros queremos, que es ideal, es utópico, pero es defectos cero defectos a la fecha de conclusión. Pero para lograrlo, tenemos que todo debe ser planificado y gestionado desde el inicio. Hay algunas áreas a tomar en consideración, pero no es exhaustiva esta lista. Primero, hay que asegurarse que se nombren y se seleccionen contratistas y subcontratistas apropiados y que tengan la capacidad de ejecutar el trabajo. Esto es muy importante en edificaciones especializadas o que van a proveer ciertos servicios especializados. Como parte del plan de calidad, ¿no? Hay una serie de actividades detalladas y en las que el contratista debe presentar su plan de calidad. ¿Cómo lo va a gestionar? ¿Cómo vas a enfrentar cualquier deficiencia o imperfección que pueda surgir? El otro tema importante es que el tiempo siempre es esencial en los programas y para construir según el estándar. Y desafortunadamente muchos contratos cambian, muchos proyectos cambian. Tratemos de mantener al mínimo porque esos terminan agregando o aumentando tanto el tiempo, el costo o impactando la calidad. No, tenemos que tener un proceso de identificación de defectos apropiado y efectivo por parte del supervisor de calidad durante el proyecto. ¿No? Y si la información de obra ha establecido estándares de calidad, por ejemplo, pedir muestras, y sabemos que las muestras incluyen tiempo, pero ya se acordó todo ese proceso, simplemente verificar que se esté siguiendo el proceso. Yo en los años he participado en una serie de obras en que las paredes están pero tapadas con muestras de acabados, muestras de una cosa, una serie que no ha sido aprobado, pero las dejan ahí como exhibición o como decoración. Pero en la información de obras, si hay algún requerimiento de pruebas y condicionamiento, tienen que estar documentados. Y si es que han habido problemas, la rectificación. De mi experiencia, desafortunadamente, en muchos proyectos, mucha atención se les da a identificar el trabajo que ha sido construido no de muy buena forma, pero muchas veces en esos proyectos se perdió la oportunidad de corregirlo en el momento oportuno. Pero en otros proyectos que he trabajado, se han identificado de manera temprana y se les da tiempo a corregirlo tempranamente. Entonces, el siguiente punto justo es gestión de defectos. Si hubiesen defectos en el momento de conclusión, hay que asegurarse que el contratista haya no proporcionado un plan para rectificación de defectos. También se incluyen en los datos del contrato distintos periodos, ¿no?, para la detección y corrección de defectos, dependiendo del tipo de defecto. Es bastante común y no hay mucha diferencia en los contratos de la ARC, que hay distintos periodos de corrección para distintos tipos de defectos y esos lapsos van a ser determinados según lo que pueda ocurrir. Eso está en la información del contrato y se les debe dar acceso a la corrección también. Yo entiendo que a los proyectos de salud me parece que son 30 días para corrección de los trabajos de infraestructura y luego 15 para corrección de defectos que estén relacionados con servicios o equipo médico. ¿No? Entonces, ciertamente, si uno tiene una pared que está arañada, no va a impedir el funcionamiento del hotel, pero si no funciona el ascensor, sí puede impedir el funcionamiento del hotel. Entonces, la idea es que
Muchas veces un defecto puede, que no se pueda corregir, puede cambiarse esa información en la información de obra, pero eso es, o también pueden haber algunos de ellos que se puedan corregir después de la fecha de conclusión. Si la información de obra está considerado, si es que se ha cambiado la información de obra con relación a defectos, hay que tener lo siguiente, que se le haya dado la oportunidad al contratista para la corrección y no lo ha hecho dentro del periodo establecido, entonces el gerente de proyecto evalúa cuál es el costo para el contratante de hacer que se corrija dicho defecto por otras personas o por terceros, y el contratista lo paga. Eso se deduce de cualquier pago pendiente que se le tenga al contratista o de algún bono de desempeño. A veces el contratista no puede, digamos que hay un defecto en el área de cirugía, por decir, y no lo va a poder hacer, y puede ser que no sea conveniente que en un hospital ya regrese el contratista. En ese caso, el gerente de proyecto tiene que evaluar el costo, ¿no?, para hacerlo corregir por otra persona, y el contratista lo paga, ya sea directamente o hay una deducción de su pago. El punto es que no podemos tener una situación no podemos ver si algo va a costar de ser 10,000 soles corregir un defecto a un contratista y otro y después tratar de tener, si alguien lo puede corregir por 10,000, ¿por qué hacer que nuestro contratista se va a cobrar 15,000? Si es más barato que una tercera parte lo haga, es preferible entonces que haya otro que lo rectifique a nombre de ellos. Y entonces tiene que haber un acuerdo, para rectificar estos, y todo se debe realizar. Cualquier otro arreglo tiene que haber seguido antes todos los procesos contractuales existentes. Y esto podría afectar también las garantías, que también debe tomarse este punto en consideración. Este es un resumen de lo que hemos venido mostrando en otras capacitaciones también, cómo el contrato gestiona la corrección, el proceso de corrección de defectos. Tenemos que gestionar la rectificación de defectos en los lapsos establecidos en el contrato. Algunos se identifican durante el periodo de construcción. Estos entonces se rectifican antes de la fecha de conclusión. Pueden haber otros que se identifican después. Entonces, pueden haber otros defectos que aparecen después de la fecha. Entonces esos también hay que corregir. La última parte, que es qué pasa si sucede lo que se muestra después de la última fecha corrigiendo defectos. Y puede pasar en algunos proyectos, si un día antes de la fecha de defectos el contrato le permite al contratista un cierto periodo para que venga a corregir, y eso debe estar establecido. Por eso es que hay que este lapso, que es una línea adicional después de la fecha de corrección, de la fecha final de corrección de defectos. Punto final sería: no tomen de manera precipitada la decisión de darle a otro contratista la posibilidad de corregir si es que ya no se le dio primero hay que darle al contratista principal todas las posibilidades de la rectificación. Vamos a las reuniones de alertas tempranas y reducción de riesgo. Si ustedes recuerdan los principios del contrato NEC, el contrato está diseñado para tratar de gestionar y resolver cualquier problema conforme vamos avanzando. El contrato alienta la identificación temprana de problemas que deben de solucionarse a través del proceso de alertas tempranas.
La cláusula 16.1 no tiene que ser uno o el otro. El contratista o el gerente de proyectos puede notificar uno al otro tan pronto como identifiquen lo siguiente: aumento del precio total, atraso en la fecha de conclusión, atraso en cumplir con una fecha clave o un desempeño que no sea el apropiado en la obra. El gerente de proyecto va a tener una lista, un registro de todas las alertas tempranas en el registro de riesgos. Es una lista viva de las alertas tempranas. En concordancia con 16.2, el gerente del proyecto o el contratista puede instruir al otro para que asista a la reunión de alertas tempranas o de reducción de riesgo, y en esa reunión ambos deben de cooperar sobre cómo reducir el riesgo, evitarlo, buscar soluciones que puedan tener ventajas, decidir acciones sobre quién tomará las acciones y decidir qué riesgos tienen que evitarse o se le pueden pasar, o también qué riesgos pueden ya ser eliminados o retirados del registro de riesgos. El registro de riesgos es un documento vivo. El gerente de proyecto va a tomar las decisiones y lo va a actualizar y cuando ya no hay, el riesgo ya no es riesgo en sí, se elimina de la lista, que si hay nuevos se van agregando. Si es que hay una alerta temprana y que lleve a un evento compensable y el gerente instruye ese cambio al mismo tiempo que revisa el registro de riesgo. También el gerente de proyecto puede generar un evento compensable a pesar de que no se haya presentado la alerta temprana. 61.5 y 63.5, el gerente de proyecto decide que el contratista no ha presentado o no ha levantado la alerta temprana de un evento, entonces, y le notifica al contratista cuando lo instruye para que presente cotizaciones. Les dice, sí, aceptamos que hay impacto de tiempo y costo, pero tú no lo presentaste a tiempo. Entonces, esto podría reflejarse en la evaluación subsecuente que pueda tener el gerente de proyecto del evento. También vale la pena tomar que según las opciones C, D, E y F, el no presentar la alerta temprana puede llevar a un costo desestimado. Si el gerente de proyecto decide que debido a esto se han incurrido o hay un impacto adicional porque no presentó la alerta temprana en concordancia con el contrato y ha generado un costo. Entonces, pero ese costo va a ser desestimado porque tú la debió presentar de manera anticipada. Esas reuniones de reducción de riesgo están ahí para solucionar problemas, no para culpar a nadie. Ya se ha dicho, y repito, cuando hay problemas, la energía se debe enfocar en solucionar el problema, no en ver a quién vamos a culpar. No, porque al final todos están en problema. Hagamos que las cosas se solucionen, porque eso será garantía de que van a haber después un montón de cosas más en las que ocuparnos. El proceso obliga a las distintas partes, ese proceso de alerta temprano es la obligación para todos a que presenten cualquier tema que afecte al proyecto, tanto en términos de precio o costo. Y la motivación de la alerta temprana es maximizar el tiempo disponible para considerar los problemas con el contratista y todo lo que se puede considerar. Y recuerden que hay un ajuste que al presentar un evento compensable, los lapsos de tiempos en ese contrato son 3 semanas. Todo este proceso también se gestiona a través de Aconex. Aconex es una herramienta para registrar y gestionar todos estos temas. El registro de riesgos en sí, cláusula Z11.2.
¿no? Esta no es la cláusula, pero usa la misma redacción, el mismo vocabulario. Define el registro de riesgos, es un registro para registrar riesgos, hay una lista, ¿no? Y son riesgos que han sido notificados ya sea por el contratista o el gerente del proyecto. Incluye la descripción del riesgo, la acción, de las acciones a tomar y cómo evitar o reducirlo. No, el contrato no tiene un formato establecido para el registro de riesgo. El registro de riesgo no asigna o cambia el riesgo al contrato, lo registran y está ahí para ayudar, ¿no?, al gerente del proyecto y al contratista. Desde el inicio del proyecto, el contratante tendrá una lista de riesgos que él quiere que estén incluidos y estén incluidos en la nota del contrato parte 1. Luego el contratista agrega otros riesgos en los datos del contrato parte 2. Y una vez que se adjudica el contrato y empieza, el contratista y el gerente de contrato se reúnen y deben acordar la gestión de los riesgos y del registro. El gerente de riesgo no recolecta esta información en el registro de riesgos y se lo emite al contratista. Y luego este registro se actualiza y se monitorea de manera continua. Se van incluyendo los nuevos riesgos conforme se van presentando y una vez que ya no son riesgos más, se sacan del registro. Las reuniones de reducción de riesgo. Esto ya se ha preguntado, ¿con qué frecuencia? En el Reino Unido utilizamos un dicho que dice depende del proyecto, ¿no? Dependiendo de la escala y la variabilidad que pueda presentar cada proyecto, será la frecuencia. Generalmente, el gerente de proyecto no puede agendarlos, ¿no? Porque es más fácil eliminarlo. Pero si resulta que tienen muchísimas alertas tempranas, la frecuencia y la duración de estas reducciones puede aumentar. El propósito de las reuniones de reducción de riesgo es revisar el estado del riesgo en donde se encuentran. Ustedes pueden mencionar esto en reuniones de progreso, pero mi experiencia es que la reunión de progreso tiene otras cosas que abordar. Y un riesgo en sí es un área importante que necesita su propia atención. Entonces sería una buena práctica tener una reunión separada para darle el tiempo que requiere, recordando que ya sea el gerente de proyecto o el contratista puede darle instrucción uno al otro de asistir a dichas reuniones y esos riesgos son para gestionar los riesgos de manera proactiva. Y esto incluye la asignación o darle riesgo antes. Esto ya lo deben haber visto en la plataforma Risk Hive y esta es una buena práctica. Los riesgos deben estar, no es solamente una persona, una organización que tiene que estar involucrada. Entonces, se puede aplicar el principio de Rashi, en el cual tenemos la persona responsable, que es R. El otro es la persona que hace el trabajo. ¿Quién está ahí para gestionar el riesgo? Pero puede haber gente, muchas veces podemos ser una persona que sea tanto el responsable como aquel que delega la tarea. Podría darse, pero no necesariamente. Generalmente el gerente de proyecto delega la responsabilidad a alguien más en el equipo para que aborde el tema, ¿no? Pero ciertamente el responsable en última instancia va a ser el gerente de proyecto, pero puede delegar. Al abordar el riesgo, siempre hay con quien consultar, ya sean personas o organizaciones, y pueden dar algún aporte. Y también puede ser que hay una columna en un edificio que está en un lugar que no es apropiado para la distribución que pensaban.
No esperamos que el arquitecto mueva la columna sin consultar primero con el ingeniero estructural, ¿no? Y tampoco esperamos que el ingeniero estructural mueva la columna a otro lugar sin haber consultado con el arquitecto, ¿no? O si buscar otra solución en la que puedan cumplir con todas las necesidades. Y finalmente, hay otras personas o organizaciones a las que hay que informarle o mantener informados, o sea, que tienen que estar al tanto del progreso o de la eliminación de dicho riesgo. Entonces, el gerente de proyecto, repetimos, revisa el registro de riesgos después de cada reunión para confirmar las decisiones y limitar al contratista. Si alguno de estos riesgos generase impacto en la información de obra, entonces el gerente de proyecto, en concordancia con la cláusula 16.4, debe de emitir un evento compensable y generar la información. Y pasamos a eventos compensables y volvemos con Ken. So compensation event can be raised by the project manager or the contractor. Pueden ser presentados tanto por el contratista como el gerente de proyectos. Si es uno que es el contratista el que debe presentarlo, porque es algo que ha surgido durante la ejecución, el contratista lo debe hacer el contratista en lapso de 3 semanas. Y como hemos dicho una y otra vez, era un periodo que en el NEC 3 original eran 8 semanas, pero se ha reducido a 3 para la ARC. Si no lo hace en ese lapso de 3 semanas, pierden la habilidad de solicitar el evento compensable. Ese periodo de 3 semanas no aplica a un evento compensable que debió ser presentado al gerente del proyecto, y eso en concordancia con la cláusula 60 y varios subcapítulos. Si el contratante le ha dicho al gerente del proyecto, hay que hacer un cambio, y ese cambio va a tener que ser un evento compensable, pero como viene del lado del contratante, por lo tanto, entonces, en estos casos es donde no es necesario seguir mejor dicho, el gerente no está sujeto a las 3 semanas. El propósito de esto es acordar las implicaciones de los impactos tanto de costo o tiempo. Entonces, para que después no hayan solicitudes de extensiones de tiempo. Porque de lo contrario puede generar una gran disputa al final. Entonces, de manera conjunta, colectiva, a lo largo de la ejecución del contrato, es parte del proceso de trabajar de manera conjunta. Trabajar en el espíritu de mutua confianza y cooperación. Desde el punto de vista técnico, no hay una definición en el contrato y puede no ser definido como un riesgo del contratante y que si se da podría afectar la habilidad del contratista de concluir las obras a tiempo y dentro del presupuesto. Y el evento compensable no le da al contratista ya sea tiempo o dinero adicional, o lo hace, podría tener acceso a esto. Solamente algunos eventos compensables reducen o podrían reducir los precios, y esto es en algunos casos en las opciones A, B, C, D, E. Los precios también pueden reducirse al aplicar y esto no aplica para la opción F, las otras opciones. Algo a tomar en cuenta. Si alguna vez en el futuro se vuelven a ejecutar un proyecto en NEC 3, tomar esto en cuenta. Y el evento compensable no reduce el tiempo. Eso solo se... Los eventos compensables lo podemos ubicar en una serie de puntos del contrato. Hay 19 eventos que están estipulados en la subcláusula 60.
1 de la 1 a 19, que son las cláusulas principales y aplican, salvo que hayan sido enmendadas en una cláusula Z. They're in the core clause and apply unless they've been amended by the said clauses. A further 3 Hay events. otros 3 eventos más que están establecidos para las opciones B y D en las subcláusulas 60.46 y 60.6 y están relacionadas con la lista de cantidades preparadas por el contratante. En el ARC, el contrato del ARC no tenemos, es que no pueden. Después puede haber diferencias en cantidades finales, diferencias de cantidades finales que atrasen la conclusión. Otros eventos que están incluidos en las opciones secundarias en la X2 son cambios en la ley que podrían afectar el precio del contratista. X12 que son cambios en la información que podrían cambiar el programa. X14 son de atrasos o retrasos, ¿no? El pago del adelanto al contratista y 15 limitaciones, ¿no? En términos de corregir defectos que no sean responsabilidad del contratista. Y después pueden agregarse o emitirse otras en conformidad con cláusula Z. Luego, en la cláusula 60.1 no incluye las disputas laborales como evento compensable, salvo que ellas sean consideradas como riesgo al contratante. Las cotizaciones para los eventos compensables se pueden presentar no solo por riesgos o cambios que se hayan materializado, pero también pueden ser instruidas por el gerente de proyecto al considerar cambios en la información de obra a nombre del contratante. El gerente del proyecto puede, ¿no?, le solicita una cotización al contratante para un posible cambio potencial. Y luego presenta, eso es lo que va a costar, le presenta al contratante y se considera, ¿no?, si ese costo de ese cambio es justo o razonable. Y supongamos que sea positivo, entonces en ese caso se instruye que se quiere proceder con el cambio. Y si se ejecuta con ese costo. Ahí ya no es necesario emitir un evento compensable. También se puede generar una instrucción por parte del gerente de proyecto para resolver cualquier ambigüedad o inconsistencia en la información de obra. El evento compensable que surge de dicha instrucción de cambiar la información de obra debe ser evaluado a favor del contratante. Y se debe ver cuál es la situación más ventajosa en términos de que sea más fácil, más rápida y mejor precio. Y también en base a las mejores prácticas. Y hay que evaluar qué es lo que sea más conveniente. Otro evento compensable sería también cambios en la información de obra para aceptar un defecto que no sea un evento compensable. Eso no es un evento compensable. Esto va a cambiar o reducir el costo del proyecto porque el costo de la corrección del defecto puede afectar el bono de desempeño del contratista. Entonces, el gerente de proyecto puede aceptar la cotización del evento compensable y emitir la instrucción. Si no le parece razonable, le puede solicitar que presente otra. Y también el gerente puede emitir su propia evaluación, ¿no? El gerente de proyecto puede tener una propuesta, un cambio de decisión, o puede también rechazar alguna cotización, si es que le parece razonable.
The project manager must assess El gerente de proyecto debe evaluar en el tiempo que se da. Ya sabemos que hay un tiempo de respuesta, todos estipulados en el contrato. Si es que el gerente de proyecto atrasa la respuesta a un contratista, el contratista puede notificarlo puede notificarlo. Y si es que el gerente de proyecto no responde en las 2 semanas, se puede considerar como una aceptación. Y esto aplica, ¿no?, a la notificación original y a la falla. Y ahí están las cláusulas estipuladas. Tenemos que estar al tanto que no responder puede ser una de las cosas más peligrosas que puede hacer el gerente del proyecto. Si el contratante no está de acuerdo con una cotización, en concordancia con la cláusula 64.4, ¿no?, se puede apelar al DAP. Pero esto no quiere decir que se detenga el proyecto. Se continúa a pesar de que no se haya acordado el costo. So here's a little summary flow diagram of Este es un diagrama de flujo un poco resumido de lo que hemos venido conversando. Sorry. Thank you. So the early warnings raised, the Se compensation. presenta la alerta temprana, se notifica el evento compensable, The PM responds. el gerente de proyecto responde, el contratista presenta la cotización y luego The PM replies. el gerente responde. Number of options. Ahí hay varias opciones que se pueden dar. PM can reply with. If Puede contestar, it goes back onto the si es revisar, regresamos al paso anterior. accepted, if it's Si se acepta, ¿no? Continuamos, progress, se avanza, or o puede ser detenida, puede también la otra es simplemente detener la propuesta y la otra puede ser hacer su propia evaluación. slide, please. Key procedures. There's all the Procedimientos claves. Acá vemos las cláusulas, la descripción y la cláusula relevante. Lo que está en naranja, ¿no?, son los que implican. Dealing with them. The contractor submits a quotation. Ya, entonces el trato del evento compensable. El contratista presenta la cotización. Project manager should state what the contractor Si hay algo que no queda claro para el pronóstico razonable, el gerente de proyecto puede no decir que eso va a cambiar tanto el costo o el tiempo. an assumption that they can't be considered as a fixed price. Subsequently, when the effects are known, Si se saben los efectos del evento compensable y si es posible pronosticarlo de manera razonable, el gerente de proyecto notifica la corrección bajo este supuesto y se considera como efecto compensable en concordancia con la cláusula 60.1. the assumptions that is given by Si el contratista es el que toma un supuesto al momento de establecer el precio de un evento compensable included a risk element for y si resulta que no son ciertos sus supuestos, eso se corrige posteriormente. instruct the contractor to submit an alternative Hombre, quotation. Si es que la cotización es aceptada, se le solicita una cotización alternativa o una segunda cotización. And then once the contractor and the project Una vez que están de acuerdo los dos, el gerente y el contratista, ¿no?, deben utilizar, ¿no?, alguna forma de evaluar el evento compensable. the ability to use rates and lump sums are applicable to all options. So rates do not necessarily need to be from the activity schedule, bill of quantities, Las tarifas no necesariamente surgen del cronograma de actividades o la lista de cantidades. but it's usual to use the Generalmente activity schedule. se utilizan datos del cronograma de actividades. To record CEs, but project managers
often keep their own schedule. Los gerentes de proyectos generalmente mantienen su propio cronograma de estos temas en el ACONEX. Is incorporated into the program. Muchas veces un evento compensable se incorpora en el cronograma y cuando se actualiza para la siguiente aceptación, no refleja ya los efectos de dicho evento en términos de tiempo en el nuevo programa. When that program is accepted, Y una vez que se acepta el programa, once the CE has been accepted and the program has been accepted, then that revises all of the dates within y esto revisa, ¿no?, the program accordingly. todos los datos. So the contract does give the project manager authority to assess a El contrato le da autoridad al gerente del proyecto para evaluar un evento compensable utilizando su propia evaluación. Si el contratista no ha presentado la cotización y los detalles de su evaluación en un tiempo permitido, y si el gerente ve la cotización y le parece que está ahí un precio inflado, entonces no tiene por qué aceptar ese precio para el evento compensable. Y el contratista no ha presentado la cotización y los detalles de su evaluación en el lapso de tiempo estipulado, el gerente puede hacer su propia evaluación. Y también en caso de que el contratista no ha hecho una evaluación apropiada del evento compensable, el gerente puede hacer su propia. Y si el contratista no ha presentado el programa con las alteraciones de la cotización. Entonces, todo esto, la autoridad puede por la autoridad que se le da al gerente, puede realizar todas estas acciones en esos casos. Mientras que el tiempo es esencial, los cambios a la información de obra deben instruirse. Una vez que cuando se ha acordado tanto el tiempo, los impactos de tiempo y costo. Y no solamente es el evento en sí lo que se debe considerar, sino las implicaciones. En términos de tiempo y costo. Estamos al tanto de las limitaciones de tiempo, así que seguimos con las siguientes secciones y vamos a ver ahora el monitoreo del progreso. Y eso también se aborda en términos de gestión de valor. El monitoreo y la presentación de informes es esencial en este contrato. ¿Por qué? Porque los contratantes no quieren saber dónde nos encontramos en términos del proyecto, ya sea en tiempo, en costo y cómo va la calidad. Van a haber una serie de informes que se van a emitir de manera regular, algunos van a ser mensuales, otros tendrán otra frecuencia que son dando en términos de progreso, tiempo, pronósticos de costos, identificar cualquier instrucción pendiente o algo que tenga que ver con rectificación de defectos o cualquier, ya sea riesgo o alerta temprano. Es un montón de información que va a estar circulando. Esa información la tenemos que utilizar de una manera constructiva. Si nosotros recordamos que al contratista se le pide en ese plan de construcción que cada 4 semanas actualice su programa, su cronograma para que refleje lo que está haciendo. Esto es en concordancia con la cláusula 32.2. Entonces, el contratista también se le puede instruir que presente un programa en correlación con evento compensable para que refleje el efecto. O el contratista, por ejemplo, está atrasado, hay una oportunidad de recuperar eso a través de alguna acción. Eso es un ejemplo en la que el contratista opta por un programa revisado. Y así ya el gerente de proyecto sabe qué esperar en las próximas 4 semanas. Y el programa revisado del contratista tiene que
¿no? Está relacionado con el progreso. Es muy importante que los gerentes de proyecto se den tiempo y dediquen tiempo a ver si eso es apropiado. Es ver si todas las actividades han sido concluidas, si el programa del contratista refleja la habilidad que va a tener para concluir el programa, y también no tenemos que ver si es que la holgura que tiene el contratista se ha reducido en algún momento. Hay que tomarlo en cuenta también. Y aquí he puesto una nota de si los contratistas, por ejemplo, del Reino Unido, no actualizan sus programas en concordancia con el NEC. Esto es muy común en el Reino Unido. Y entonces, si el gerente del proyecto no está de una manera ahí atrás, eso es el tipo de problemas que vamos a tener que enfrentar. Hay que hacer que se cumplan con dichos requisitos para evitar los atrasos. Yo tenía un par de trabajos con el NEC en los que el contratista simplemente no estaba en la obra de manera regular y el progreso estaba completamente y no estaba de acuerdo el cronograma con el avance real, ¿no? Pero eso es el tipo de cosas que hay que monitorear de manera continua. Otro monitoreo es el del costo. Este también es bastante útil para medir el progreso. Y luego se compara los pagos mensuales con los flujos de caja que se han predecido, ¿no? Recuerdo que el flujo de caja sea apropiado. Algunas veces los flujos de caja no se actualizan para que refleje el programa revisado. En la opción A nos va a generar menos problemas del tema de está o no a tiempo el proyecto, porque si las actividades están alineadas con el programa y si estamos pagando por las actividades de manera regular, esa es una mejor indicación si nos encontramos a tiempo o no. Ahora vamos a ver gestión de valor ganado, que se va a utilizar en el plan de la reconstrucción y es para evaluar el progreso del proyecto al comparar el monto y el costo del trabajo que se ha planificado realizar en un estadio específico y ver si realmente se ha hecho y cuánto ha costado en realidad. El EVM nos da una buena indicación sobre el progreso de los proyectos en comparado con lo planificado, ¿no? Y permite que hacer pronósticos sobre costos para el momento de la conclusión. Se puede hacer a nivel de paquetes esto. Y los resultados, ¿no?, se miden con resultados esperados, utilizando las unidades que utilizan las empresas individuales para medir el trabajo. Esto nos da una oportunidad, ¿no?, para ver si el trabajo está atrasado y identificarlo de manera temprana y ver qué acción se puede tomar. También nos da una idea bastante exacta sobre el estado financiero de los paquetes y nos podemos ir generando alertas tempranas si es que hay un mal uso o uso ineficiente de recursos o falta de recursos financieros. Y volvemos con Ken para pagos. I'm conscious of time now, Ken. Okay, yes. Payment certificate timeline. Pagos. Acá en las cláusulas Z tenemos los contratistas deben de presentar sus valorizaciones o solicitudes de pago en ciertos momentos. And that's due on the due date. So the project manager then certifies. Y luego el gerente de proyecto certifica y que verifica el monto que están solicitando o puede también ver si hay costos estimados. Después de 2 semanas se da el pago. O sea, el gerente certifica en los 7 días y 2 semanas después el pago. Como hay un requisito de que ellos tienen que presentar sus valorizaciones, tenemos que
Este es distinto que otros contratos NEC en el cual no se le solicita al contratista que presente la valorización porque el gerente de proyecto puede evaluar si se ha avanzado. Pero este requisito de pagar sin valorización the next bit and Z50.1 el Z50.1 requiere la presentación y el gerente no tiene que evaluar el monto en concordancia con la cláusula Z54. El gerente de proyecto puede delegar la evaluación de estas valorizaciones, ya sea al gerente de costo o al supervisor de calidad. Esto es en concordancia con la 14.2. También se puede establecer un cronograma de pagos que es compartido con el contratista, el gerente de proyecto, el gerente de costos y el contratante, ¿no? Y ahí se hace una enumeración de las actividades claves y los días en los que se debe. Entonces, si no presentan la organización significa que no hay pago, eso es estar al tanto. Y si los presentan atrasados, podría haber potencialmente un no pago, podría darse. Entonces, las solicitudes de pago de cada mes deben no tener todo el trabajo realizado a la fecha y de aquí así se genera el proceso. Cualquier ajuste por costos, tomando en cuenta cualquier ajuste por costos desestimados o aceptados. Lo primero que se hace es verificar aritméticamente que sean correctos, asegurarse que se han dado los documentos, ¿no?, que justifican los pagos, y también si es que no tienen esos documentos o no son suficientes para los montos que están solicitando, el gerente del proyecto se lo debe de decir al contratista que esta solicitud de pago o no está validada. Si no se puede evaluar, no hay pago. Y entonces ellos tienen que abordar este tema. Hay que asegurarse que el monto que venga trayéndose del anterior, desde el correcto. Yo he visto en mi carrera, hay cosas, eso con frecuencia, eso no se toma, no se toma con cuidado y muchas veces los contratistas parecen puede haber mucha serie de errores en esto. Considerar un costo desestimado en la evaluación de lo que se va a pagar, eso hay que tomarlo en cuenta. No, el gerente de costo debe estar al tanto de todos los temas que van surgiendo durante el mes para ver si es que hay o no costos desestimados para dicho periodo de pago. No. Y también tomar esto en consideración. Y también saber pagos que se hayan hecho por obras no realizadas también se pueden descontar al mes siguiente y viceversa. El gerente de proyecto o el gerente de costo no tiene 7 días para hacer dicha evaluación. Luego prepara, ¿no?, lo que es los documentos que puedan requerir. Esa evaluación debe no establecer que se paga y si no se paga, ¿por qué no se paga? Si se atrasa el pago o el certificado al contratista, el contratista tiene derecho al pago de intereses. Y el contratista debe emitir un recibo, ¿no? No, si está atrasado, si el pago está atrasado una vez más,
por un motivo que sea causa del contratante, en ese caso no se paga el interés, salvo que el retraso sea causado por el contratante. En ese caso sí tienen derecho al pago de su interés por los días atrasados. En la opción F, evaluación. Costo definido es lo que se ha gastado menos el costo desestimado. Pasamos a resolución de disputas. Resolución de disputas. Hemos tenido una sesión específica sobre esto. Así que rápidamente. Según Sir John Burton, una disputa no es un desacuerdo de corto plazo que puede resultar en que llegue algún tipo de solución. Es importante ir abordando las disputas conforme aparecen, no dejar que crezcan o que se hagan más complicadas. Y bueno, eso lo vimos con detalle en el módulo. El NEC tiene unos mecanismos, para abordar este tema de las disputas, y un proceso rápido. Ya, una vez que se han agotado todos los mecanismos establecidos en el contrato NEC, el tema de instancia es asistir o presentar el caso en el DAP. Esto no quiere decir que las disputas deben de concluir ahí. El gerente y el contratista deben estar en la capacidad de solucionar todos los temas antes de llegar a esa última opción. Una vez que se da la adjudicación a alguna de las partes o que el DAP decide, esta debe ser ejecutada la decisión a la que llegue el DAP y aceptada. Para que se pueda, ambas partes deben de demostrar, para acudir al DAP, ambas partes deben de demostrar que han tomado todas las rutas alternativas y que no han podido llegar a la solución. Y deben de demostrar el tema de la disputa, ambas partes lo deben hacer de manera exhaustiva. Los enfoques comunes o la forma fácil para evitar disputas es no cambiar el contrato, que es lo que causa un montón de disputas. Después, cada una de las partes debe de cumplir de manera sus roles como están establecidos en el contrato. Si alguna de las partes tiene problemas en cumplir sus roles, debe de pedir apoyo y no culpar a los otros. El otro punto importante es gestionar el riesgo de manera conjunta como un equipo en el ambiente de confianza mutua y cooperación. Y tomar en consideración siempre el punto de vista del otro. Siempre es bueno conversar. Yo tuve una reunión la vez pasada sobre la guerra de correos electrónicos. Hay que evitarlas. Debemos estar preparados a ceder muchas veces. No se debe actuar fuera del límite. En los casos en que uno debe de ceder, uno debe de analizar las circunstancias y ver si es lo más apropiado. Acudir a los abogados solo como última instancia, porque esto definitivamente va a ser siempre mucho más caro. No empiecen haciendo amenazas de procesos legales, salvo que estén preparados a verse involucrados en ellos y utilizarlos como último recurso.
Thank you very much, everyone. Muchísimas gracias a todos. The only point I just want to pick up on this, El único punto que quiero enfatizar de aquí please make es, yourself por favor, familiar with the basics. familiarícense no solo con el contrato base, sino también con las cláusulas Z, porque son importantes para entender las modificaciones que se le han hecho al contrato. Y esto podría afectar algunos de los comportamientos de ustedes y los lapsos de tiempo de los cuales disponga. Como mencionamos anteriormente, tenemos el Port ARC y la guía del contrato NEC, y también tenemos el Acronis como herramienta siempre. Esa es la conclusión de esta capacitación y esperamos que eso sea algo que sea útil